La batalla de las Termópilas, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica, fue un momento decisivo para Esparta y todo Grecia. El enfrentamiento contra el Imperio Persa motivó la alianza de las polis griegas. Leónidas I, rey de Esparta, lideró junto a Atenas una guerra épica frente al inmenso imperio persa dirigido por Jerjes I. Este conflicto, que se extendió a lo largo de 7 días, pero para Esparta, fueron 3 días los que dieron lugar a una histórica batalla en el angosto paso de las Termópilas, un lugar marcado por los manantiales de aguas termales que le dan su nombre. Esta es la historia de un líder que, junto a 300 de sus mejores guerreros, dio origen a una de las más emblemáticas batallas de la antigüedad. Yo soy Leónidas, y esta es mi historia. Nací en Esparta en el año 540 a.C., como el tercer hijo de Anaxándridas II, lo que me colocaba lejos de la primera línea de sucesión al trono. Nuestra ciudad, Esparta, estaba desprovista de murallas, no por descuido, sino porque se erigía entre montañas, una fortaleza natural. A diferencia de otras polis griegas destacadas como Corinto, Atenas y Tebas, en Esparta, la preparación militar no era solo una opción, era un mandato. Desde jóvenes, éramos instruidos en el arte de la guerra, una tradición que definiría mi destino y el de mi gente. Viví junto a mi familia hasta los 7 años, momento en el cual comencé la rigurosa educación reservada para un príncipe de Esparta. Mi padre, Anaxándridas II, falleció cuando yo tenía apenas 16 años. La fortuna, caprichosa y a menudo cruel, intervino en mi destino de manera inesperada. Mi hermano Dorieo cayó en batalla, y Cleómenes I, otro de mis hermanos, fue encarcelado tras perder la confianza de los éforos, optando por terminar con su propia vida en el cautiverio. Dado que Cleómenes I no dejó descendencia masculina, los éforos, en una decisión que cambiaría el curso de mi vida y de Esparta, me eligieron rey. Así fue como, contra todo pronóstico, ascendí al trono espartano. Por otro lado, Darío I había logrado expandir el imperio persa hasta convertirlo en el más vasto de su tiempo. Intentó someter a Atenas desplegando su flota en la llanura costera de Maratón, lugar elegido por su idoneidad para el despliegue de la caballería persa, un componente crítico y formidable de su ejército. En este escenario, las fuerzas persas eran considerablemente superiores y brutales, tanto en estrategia como en número. Atenas pidió nuestra ayuda en aquel momento crítico, pero nosotros, los espartanos, estábamos inmersos en las celebraciones de las Carneas, una festividad sagrada que nos impedía entrar en guerra hasta la próxima luna llena, que tendría lugar 10 días después. Esta restricción temporal obligó a Atenas a enfrentarse sola a la amenaza persa de Darío I. A pesar de las adversidades, el ejército ateniense, con un coraje y una determinación admirables, logró repeler a los invasores, forzándolos a retirarse a sus embarcaciones y a huir. Esta victoria ateniense demostró la fortaleza y el valor de las polis griegas incluso en las circunstancias más desfavorables. Cuando Darío se enteró de la humillante derrota, su respuesta fue preparar una venganza directa contra Atenas, la cual tenía la intención de liderar personalmente. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo su campaña, una enfermedad puso fin a su vida, abriendo el camino a la sucesión del trono e imperio persa. Jerjes, primer hijo y heredero, se convirtió en emperador de Persia y heredó no solo el trono sino también el ardiente deseo de su padre de vengar la derrota sufrida en Atenas. Con este objetivo en mente, Jerjes movilizó un ejército de proporciones colosales, preparándose para cumplir el legado de su padre y cambiar el curso de la historia. Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, era un rey persa de la dinastía aqueménida que gobernó desde el 486 a.C. hasta su muerte en el 465 a.C. Su papel en la historia de Persia y en las guerras médicas fue determinante, especialmente en nuestra confrontación. Como Leónidas I, rey de Esparta, observé cómo este hombre, imbuido de la ambición de su padre, se convertía en el centro de una de las mayores amenazas para el mundo griego.
Preparando el escenario para los eventos que nos enfrentamos antes de la invasión, Jerjes I envió embajadores a Atenas y Esparta, exigiendo que renunciáramos a nuestros derechos sobre nuestras tierras para evitar ser conquistados por la fuerza. En Atenas respondieron arrojando a los emisarios por un despeñadero, mientras que, en Esparta, los lanzamos a un pozo. Este acto enfureció más a Jerjes I, marcando el inicio inevitable del conflicto y sellando nuestro destino en la historia como defensores de nuestra libertad. Jerjes, en su determinación de someter Grecia y expandir aún más el imperio persa, reunió un ejército de proporciones enormes y una flota formidable. Desde mi posición como rey de Esparta, vi cómo este formidable adversario movilizaba recursos y hombres con el claro objetivo de aniquilar nuestra independencia y libertad. Su intención no era solo conquistar, sino someter completamente a Grecia bajo el yugo persa. Una ambición que nos obligaba a responder con igual fuerza y unidad entre las polis griegas. Este fue el preludio de una lucha que definiría el futuro de nuestro mundo. Para asegurar el paso seguro de su flota y evitar los peligros de navegar alrededor del monte Athos, Jerjes ordenó la construcción del canal de Jerjes, una hazaña de ingeniería destinada a permitir que sus embarcaciones rodearan la península de forma segura. Sin embargo, el canal fue abandonado antes de completarse debido a la rebelión de los egipcios y la necesidad de desplegar tropas en otros frentes críticos. Esto reflejaba los desafíos que Jerjes enfrentaba en su campaña, desafíos que también nosotros, los griegos, observábamos atentamente, preparándonos para la inminente confrontación. La historia de los 300 surge de una circunstancia excepcional, ligada al calendario espartano y nuestras tradiciones sagradas. Durante las Carneas, en agosto, nos enfrentamos al dilema de cumplir con nuestros deberes religiosos o enfrentar la emergencia militar contra Persia. Aunque nuestras leyes prohibían la guerra durante este periodo, los éforos autorizaron una excepción debido a la urgencia de la amenaza persa, autorizándole a Leónidas llevar solamente 300 hombres. Esta medida tenía como objetivo ganar tiempo para preparar una defensa más sólida después de las festividades. Esta decisión muestra la seriedad de la situación y la adaptabilidad de Esparta ante la crisis. Los 300, bajo mi mando, marchamos hacia el norte como un símbolo de la determinación espartana de proteger nuestra tierra y libertad, esperando ganar tiempo para unir las fuerzas griegas contra la invasión persa. En el año 480 a.C., lideré a mis espartanos y aliados griegos en la batalla de las Termópilas contra las fuerzas de Jerjes. A pesar de ser una coalición pequeña, resistimos en el estrecho paso, aprovechando su ventaja estratégica contra el abrumador número de persas. Aunque finalmente nuestras defensas fueron superadas, infligimos bajas significativas al enemigo, mostrando el valor y la tenacidad de los guerreros griegos. Simultáneamente, en la batalla de Salamina, la flota persa sufrió una derrota gracias a la astucia de Temístocles y la estrategia naval griega, marcando un punto de inflexión en las guerras médicas. La batalla de las Termópilas, un capítulo que viví en primera persona, se ha convertido en un símbolo eterno de valentía y sacrificio, incluyendo la tensa preparación que posibilitó el inevitable choque entre griegos y persas. Adoptamos una estrategia defensiva en el angosto desfiladero de las Termópilas, neutralizando la superioridad numérica persa y permitiendo combatir en condiciones más equitativas. Al mismo tiempo, los atenienses mostraron valor y destreza en la batalla de Artemisio contra la flota persa. La invasión, liderada por Jerjes para vengar la derrota en Maratón, 490 a.C. Frente a esta gran amenaza, mantuvimos una firme resistencia, decididos a preservar nuestra libertad y modo de vida contra la expansión persa, demostrando el inquebrantable espíritu griego. La estrategia de Temístocles buscó bloquear a Persia en las Termópilas y enfrentar su armada en Artemisio. En el 480 a.C., yo, Leónidas I, con 7,000 aliados, confrontamos a Jerjes en las Termópilas. Resistimos valientemente durante una semana, protegiendo el acceso a Grecia central. Esta defensa, liderada por Esparta,
Demostró no solo astucia militar, sino también el compromiso griego de defender nuestra tierra y libertad ante una fuerza mayor. Nuestra resistencia simbolizó la determinación griega de enfrentar adversidades, marcando un heroico desafío. Tuve el honor de liderar aproximadamente 7.000 valientes griegos, entre ellos 300 espartanos, en defensa de las Termópilas. Nos enfrentamos a un ejército persa que, según estimaciones modernas, contaba entre 150.000 y 250.000 guerreros. Aunque se han sugerido cifras aún mayores, nuestra lucha fue contra un enemigo notablemente superior en número. Esta batalla puso de manifiesto la valentía, el sacrificio y la firme determinación de nuestro pequeño contingente por defender Grecia contra todo pronóstico. La estrategia defensiva que adoptamos, a pesar de la desigualdad de fuerzas, simboliza nuestro espíritu indomable y nuestra disposición inquebrantable a luchar por nuestra libertad y nuestros valores. La traición de Efialtes, un lugareño conocedor del terreno, fue un punto crítico en la batalla. Al revelar a los persas un sendero oculto que rodeaba las Termópilas, les permitió flanquear nuestra posición defensiva. Ante la situación insostenible, tomé la difícil pero necesaria decisión de permitir la retirada de la mayoría de nuestras fuerzas aliadas para preservar el núcleo de la resistencia griega. Fue un gesto de sacrificio supremo, demostrando la determinación espartana de luchar hasta el final. Tras los eventos en las Termópilas y la batalla de Salamina, donde la flota persa sufrió una derrota catastrófica, Jerjes decidió retirarse a Asia, temeroso de quedar atrapado en Europa. Sin embargo, dejó a Mardonio a cargo de completar la conquista de Grecia. Esta retirada marcó un cambio en la marea de la guerra, evidenciando una disminución en la determinación persa. El espíritu de resistencia griego se fortaleció y al año siguiente, en la batalla de Platea, los aliados griegos lograron una victoria decisiva, asegurando la independencia de las polis griegas. La batalla de las Termópilas, donde participé como Leónidas I, rey de Esparta, simboliza valor y resistencia ante la adversidad a lo largo de los siglos. Destaca la importancia del patriotismo y la defensa del suelo, principios que guiaron a mi contingente espartano y a los aliados griegos contra un enemigo superior en número. Este episodio histórico ha sido un referente en la estrategia militar, resaltando el valor, la disciplina y el aprovechamiento del terreno. La heroicidad de mis espartanos y yo en las Termópilas se ha convertido en una leyenda que encarna el espíritu de resistencia y sacrificio. Aunque finalmente fuimos superados, nuestra firme defensa permitió ganar tiempo vital para la flota griega, que luego alcanzó una victoria decisiva en Salamina. Este acto no fue solo una demostración de fuerza militar, sino un testimonio del espíritu indomable que nos guiaba. Las Termópilas siguen siendo un símbolo eterno de coraje y sacrificio, inspirando a enfrentar desafíos aparentemente insuperables con determinación, unidad y coraje. Yo, Leónidas, caí en combate al ser herido con las flechas de los inmortales, durante el combate de la batalla de las Termópilas contra los ejércitos persas comandados por el rey Jerjes. Mi cuerpo fue profanado. Jerjes ordenó que fuese decapitado. Al caer el sol sobre las antiguas ruinas de las Termópilas, recordamos la valentía inquebrantable de Leónidas y sus 300 espartanos, cuya historia de sacrificio y coraje ha resonado a través de los milenios. Su legado es un llamado eterno a la acción para todos nosotros. En un mundo lleno de conflictos y desafíos, las Termópilas nos recuerdan que el valor, la determinación y el sacrificio pueden llevarnos a la victoria, incluso ante las mayores dificultades. Nos enseñan que defender nuestros principios es el verdadero significado del heroísmo. Reflexionemos sobre este capítulo inmortal de la historia griega y preguntémonos, ¿cuál es nuestra Termópilas hoy? ¿Por qué luchamos? ¿Y cómo podemos mostrar coraje en nuestra vida diaria? No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario abajo para unirte a esta conversación de valentía y determinación. Hasta la próxima aventura de coraje.